¿Y entonces resulta que es posible aplicar la teoría de la evolución a la economía? El invitado que tenemos hoy aquí a nuestro lado opina que sí. Es, con perdón, economista, adjunto al secretario general de Comisiones Obreras, y defiende que para que se produzcan transformaciones a largo plazo, los procesos sociales tienen que ser paulatinos. Bueno, eso que decían los abuelos, vísteme despacio que tengo prisa. En su último libro, La Revolución Tranquila, alerta de que la democracia no hay que verla solamente en el ámbito de lo político, sino también en el ámbito de cuestionar, de repartir el poder económico. Está triste porque le duele Brasil y está triste porque sabe que, pese a que mucha gente hable mal de los sindicatos, lo que hace la derecha cada vez que gana es meterse con los sindicatos. Bruno Estrada, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué es la Revolución Tranquila? Bueno, la Revolución Tranquila es una metáfora en el sentido de que los procesos de transformación, para que sean consolidados, para que sean estables en el tiempo, tienen que ser procesos paulatinos en los cuales vaya cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? Yo creo que la experiencia de la izquierda es que aquellos procesos acelerados en los cuales unas vanguardias deciden la sociedad del futuro son procesos que al final no han tenido éxito, y lo que tiene que ir es cambiando el conjunto de la sociedad en términos de valores y en términos de expectativas de qué sociedad se quiere construir, que es una sociedad que hay que construirla entre todos, ¿no? ¿Eso implica que las revoluciones han sido una estrategia errada de la izquierda? Yo creo que las revoluciones violentas, las revoluciones armadas, al final no han conseguido los éxitos, ¿no? Yo cuando me empecé a dar vueltas a hacer este libro, me sirvió una fuente de información muy interesante, que es la encuesta mundial de valores que hace un instituto de Estocolmo, de Suecia, en el cual me llamó la atención una cosa, que los valores de las sociedades de los países excomunistas eran mucho más conservadores que los valores de sociedades avanzadas de la Europa occidental, como los países nórdicos, ¿no? Como si el comunismo hubiera congelado los problemas en vez de hacerlos progresar. En cambio, la Revolución Francesa no fue así. Bueno, no había encuesta de valores en aquel momento. Como dicen los chinos, todavía es muy pronto para evaluar. Es pronto para evaluar eso. El dilema de Roderick, que tú conoces bien, plantea que tienes que escoger entre globalizarte, mantener el Estado-nación o mantener la democracia. Tú planteas que ese dilema no es tan real. Yo creo que no, es decir, que yo creo que a veces cuando se plantean, en el caso los dilemas o en el caso del trilema, se plantean escenarios dicotómicos, ¿no? Y siempre hay espacios intermedios, y en espacios intermedios yo creo que se pueden mantener espacios de soberanía nacional y también compartir espacios de soberanía supranacional, ¿no? Y en esos dos ámbitos la democracia gana, ¿no? Y ese es un elemento también que yo hago mucha insistencia en el libro, ¿no? Que la democracia es el principal vector de transformación de las sociedades, y no solo en el ámbito, como tú decías, no solo en el ámbito político, sino fundamentalmente en el ámbito económico, porque la economía es lo que decide gran parte de nuestras cuestiones en la vida, ¿no? Lo vemos con la extensión de la precariedad en España, está determinando la capacidad de reproducción o no de miles de jóvenes que no son capaces de tener familia. Pero vemos que en una economía global los españoles no podemos decidir sobre cuestiones económicas. De hecho, hacemos un presupuesto que se aproxima un poquitín, ¿no?, a lo que se ha planteado en la campaña electoral, y hay que esperar que instancias a las que nadie ha votado decidan si ese presupuesto es correcto o no lo es. Sí, pero también esas instancias supranacionales como la Comisión Europea se pueden modificar democráticamente, ¿no? Y hubo una apuesta en un momento determinado por democratizar las instituciones europeas, porque el Parlamento Europeo tuviera más peso, todo el debate sobre la Constitución Europea, con todas sus zonas oscuras, ¿no? Pero había un intento de democratizar Europa que se vio frustrado, bueno, en fin, principalmente por aquel referéndum francés en el que los franceses dijeron que no, ¿no? ¿No está demasiado lejos Bruselas para solventar problemas en Trebujena o en Vallecas? Sí, por eso hay que tener diferentes espacios de instituciones. Es decir, los espacios de democratización son locales, nacionales y supranacionales, ¿no? Y hay que jugar en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, un ejemplo que pongo yo en el libro es como la decisión del Parlamento Valón de oponerse al tratado con Canadá fue un elemento interesante de reflexión también, ¿no? Es decir, cómo sistemas de doble o triple llave pueden hacer que decisiones democráticas se planteen a varios niveles y por tanto obligan a que las instituciones se acerquen más a los problemas del pueblo. No sé si eso lo hemos entendido. Inténtalo otra vez. El tema del Parlamento Valón votó en contra de... Sí, digo, que la gente no está escuchando decisiones de doble llave. De doble, sí, bueno, en el sentido me refiero
a que la decisión sobre el tratado internacional se tomó a nivel del Parlamento de Bélgica, pero también había una obligación por parte de la Constitución belga que se aprobara por el Parlamento de una de las regiones de Bélgica, de varias regiones. En el caso este, Valonia decidió no apoyarlo inicialmente, luego llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces digo, doble llave en el sentido que hay una llave nacional y una llave por debajo del ámbito nacional, ¿no? Así que hemos tenido... Sí, perdona. Sí, algunas decisiones importantes, eso lo que hacen es bajar las decisiones desde instituciones muy alejadas del pueblo, como dices tú, Bruselas muy alejado del pueblo, hacen bajarlas a circunstancias más cercanas donde los representantes ven más los ojos de los votantes, ¿no? Tengo la sensación de que estamos en un momento en donde es verdad que han mejorado muchos ítems, ¿no? De pobreza, de esperanza de vida, de alfabetización, de derechos, pero también la sensación generalizada es de incertidumbre y de miedo, como si ese paréntesis estuviéramos a punto de perderlo. Bueno, yo también creo que las cosas hay que analizarlas un poco a largo plazo. Tendemos a mirarlo desde el espacio de nuestra vida, ¿no? Y a veces... Lo cual tampoco está mal, ¿no? No está mal, pero a veces cuando uno amplía la mirada y ves cómo ha evolucionado la humanidad en los últimos 2.000 o 3.000 años, tienes las cosas... Pero a una persona normal le va a importar... Cuando mañana tiene que pagar la factura de algo, le va a importar, no, pero es que en los últimos 3.000 años hemos mejorado mucho, ¿no? No, pero también te da la sensación de las cosas que hacemos poquito a poco tienen efectos en el futuro, ¿no? Vamos a ver un vídeo porque hay uno de los elementos que tú insistes mucho en el libro que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Cuando pensamos en personas en riesgo de exclusión social, imaginamos esto. Y lo son, pero el retrato de la pobreza en España hoy también es el de Alicia, el de una española adulta y con trabajo. Vive aquí con su hija, que está en paro, y su nieta desde hace 6 años. Para sobrevivir, trabaja como limpiadora. Tengo una casita que voy 3 días a la semana, 3 horas, y con eso voy tirando, pero llego al mes a 400 y algo. Un sueldo con el que apenas llega a fin de mes. Comemos, pero no podemos gastar más de lo que hay de lo que se puede porque no hay. Mira ahora que tengo que pagar la luz y no puedo y ya me voy y vengo, tendré luz, no tendré luz, me la habrán cortado, no me la habrán cortado. Y que no le permite hacer frente a cualquier imprevisto. Mira, yo tengo la lavadora que lava las manchas, porque está rota, no lava bien, no puedo comprarme una lavadora. ¿Cómo me despendo de 200 euros o 100 y pico que valen por muy barata que las compre? No puedo, no lo tengo. Alicia ha pedido ayuda para afrontar gastos como los libros de su nieta. Una vez me ayudó una vecina, me prestó el dinero para los materiales y los libros, gracias a Dios, me los da al colegio. Y luego está la brecha de género. Por segundo año consecutivo aumenta la tasa de riesgo entre las mujeres y ya son más de 2 millones las que las sufren. Sí que nos vamos. Alicia forma parte de las más de 12 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España. De ellas, más de 1 millón tienen título universitario. Algo que no parece suficiente en nuestro país para poder vivir sin miedo a no llegar a final de mes. A esta gente, Bruno, ¿le podemos decir que la revolución es tranquila? No, la revolución implica que hay que cambiar las cosas en el día a día y que hay que cambiarlas de forma radical, pero para que esos cambios sean duraderos, pues tiene que ser el conjunto de la sociedad el que lo decida, ¿no? Por eso la reflexión sobre que la democracia tiene que entrar también en las empresas, tiene que entrar en las fábricas, ¿no? Que es una reflexión que escribió con estas frases un ministro de Economía sueco hace 80 años y que en nuestro país parece lejano todavía, ¿no? Es que parece mentira que hace... ¿Qué? 20 años estábamos hablando de la jornada, ¿no? de 35 horas, estábamos hablando de la entrada de los trabajadores en las empresas y hoy estamos suplicando, ¿no? Que nos contraten por sueldos basura. Sí, bueno, yo también un poco la reflexión que planteo es decir, aunque veamos tendencias a largo plazo en ese sentido de mayor cooperación del ser humano, en el día a día, en el año a año, no podemos pensar que la evolución es como una escalera mecánica con la que vamos subiendo, sino que cada escalón es una acumulación de fuerzas de las mayorías sociales frente a los grupos privilegiados que intentan mantener sus privilegios, ¿no? Y es una pelea escalón a escalón, ¿no? Pero evidentemente
es una escalera. Los trabajadores pobres es algo que no existía, ¿no?, como concepto en España y ahora está absolutamente generalizado. Sí, pero eso es fruto de unas circunstancias muy concretas que han sido las reformas laborales que se han aplicado en este país en el año 2010, 2011 y fundamentalmente en el 2012, ¿no?, que han desmantelado la negociación colectiva y han permitido más facilidad para el despido, ¿no? ¿Han sido derrotados los sindicatos? Yo creo que no se puede hablar de derrota a los sindicatos lo han pasado mal durante una época y lo han pasado mal a unos niveles que mucha gente no conoce. Ha habido 300 sindicalistas en procesos judiciales por conflictos laborales, ¿no?, y gente que ha estado a punto de entrar en la cárcel. Creo que hoy salía la noticia de la absolución de 5 compañeros en Málaga. Y cuando se reprime al movimiento sindical, incluso con penas de cárcel, quiere decir que la democracia empieza a tener problemas. Es curioso que Bolsonaro en Brasil, uno de los principales, ¿no?, objetivos son los sindicalistas, ¿no?, y de hecho llama, ¿no?, a Guedes, a un economista neoliberal que en la estela del pinochetismo hace de los sindicatos uno de los objetivos a batir. Claro, porque los sindicatos son la última barrera contra los procesos de empobrecimiento de la sociedad, ¿no? Hay una frase que yo creo que la mencionó en el libro del filósofo liberal holandés Bernard Mandeville, que dice: cuando no hay esclavitud en un país, para seguir siendo ricos, los ricos tienen que mantener un gran número de personas pobres e ignorantes, ¿no? Y yo creo que es lo que están intentando hacer en muchos países desarrollados. El empresariado español a mí a veces me sorprende. No entiendo todavía por qué la patronal no se ha personado como acusación particular contra los corruptos. Es decir, un empresario corrupto que utiliza su cercanía con el poder político, sea un rey o un político o el yerno de un rey, está haciendo competencia desleal al resto, ¿no?, de los empresarios. Y no he escuchado todavía nunca a ningún presidente de ninguna patronal decir estos sinvergüenzas que aparecen en la Gürtel, en la Púnica, sino todo lo contrario. Bueno, tenemos una patronal un poco decimonónica en nuestro país, ¿no? Yo recuerdo con el inicio de la crisis unas declaraciones del presidente de la patronal holandesa en contra de las políticas de austeridad, diciendo, bueno, si se implantan políticas de austeridad quiere decir que habrá menos consumo, que habrá menos empleo, que sacaremos menos beneficios. Aquí no se plantearon esto, aquí se plantearon una serie de políticas de devaluación salarial para incrementar los beneficios, pero a costa de depauperar, de empobrecer a gran parte de la población española, y eso es el problema que estamos teniendo. Vamos a escuchar a nuestros empresarios. No es verdad, no son nuestros empresarios, son representantes de los empresarios que no representan a muchos empresarios que yo conozco que son de otra manera. El coste unitario de electricidad para los hogares en términos homogéneos, esto es, eliminando los impuestos, se ha incrementado en un 30% menos que el incremento de la renta familiar disponible, un 45% menos de productos de primera necesidad como puede ser el pan o la leche. Pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema. Y hablaremos de empresarios y empresarias, habéis visto que ya me he corregido, y entonces, quiero decirte, todas, es que si no luego te meten en la cárcel, y entonces hay que cambiar el tema, ¿no? Entonces, todas las empresas, empresos, surgimos de un... Las empresas no nacemos para maximizar beneficios. Si quisiéramos maximizar beneficios, yo lo digo, nos tendríamos que dedicar a la droga. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, hay un trabajo muy interesante de un catedrático de Economía de la Universidad Pública de Navarra, que es Emilio Huerta, que analiza la calidad del empresariado español, ¿no? Y él llega a la conclusión de que la baja calidad del empresariado español es una de las causas de la baja productividad de nuestro país, ¿no? Es decir, que España tiene unos recursos formativos importantes, tiene una capacidad, un saber hacer de la gente, y en muchos casos los empresarios no han sabido utilizar eso con eficacia, ¿no? Y esa es la razón por la que miles y miles de jóvenes españoles altamente cualificados han ido a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras a países europeos. Eso es una característica propia de países tercermundistas. Formamos aquí a los estudiantes, a los jóvenes, con dinero público mayoritariamente, y luego les hacemos que se vayan fuera para generar productividad en otros países, ¿no? Porque no les remuneramos adecuadamente el esfuerzo formativo que han hecho. Aquí tenemos una experiencia desde el siglo XIX con Cánovas del Castillo, que para hacer negocios tienes que estar en el entorno de la corte, ¿no? Y hemos visto casos absolutamente evidentes, ¿no? Ya lo vimos con Alfonso XIII, antes de que tuviera que salir fuera de España y fuera después juzgado por ladrón. Lo hemos visto, ¿no?, con el rey Juan Carlos I, el emérito, que también está involucrado, ¿no?, en todo tipo de negocios
ya veremos si en algún momento podemos saber si legales o ilegales. En España la Corte funciona de alguna manera como una manera de construir ese capitalismo no competitivo. Sí, bueno, se ha llegado a denominar el capitalismo de amiguetes, ¿no? El capitalismo que vive en gran parte del presupuesto público, muy vinculado a las obras públicas, muy vinculado a ayudas. Es una parte del empresario español, no todo, también hay que decir que hay empresarios españoles que hacen esfuerzos de mejorar sus empresas, de invertir en innovación tecnológica, en abrir nuevos mercados, pero hay una gran parte del empresariado español que vive del maná de lo público, ¿no? Y es ese capitalismo de amiguetes que es muy poco productivo, ¿no? ¿Tiene algo que ver la monarquía con esto? No soy capaz de responderte a esa pregunta, no tengo esa información y no sé si alguien la tiene. Sí. Lo planteo porque bueno, hemos visto recientemente que desde algunos gremios patronales se ha planteado que está muy bien que el rey Juan Carlos cobrase comisiones, porque para eso estaba, ¿no? Para cobrar comisiones de, bueno, pues de la importación de crudo o de otro tipo de negocios. Pero tengo la sensación de que si no funciona, ¿no?, ese empujoncito, ¿no?, de los poderes públicos, en este caso delegados en la figura de la monarquía, hay una cierta condición de súbditos, ¿no? También en el mundo económico, que impide, pues eso, ser competitivos. Bueno, en ese caso las menciones a las comisiones que se dice el rey, que es vox populi, es decir, que no han salido pruebas, pero es vox populi. A mí gente que participa en empresas públicas me lo ha comentado. Es algo en relaciones económicas con países no democráticos normalmente, ¿no? En gran parte con los países árabes, es decir, que no son las relaciones modernas de un país en el que participa en el comercio internacional en igualdad de condiciones con otros países, sino son en situaciones, en relaciones comerciales muy específicas con unos países muy concretos que no son democráticos. Déjame hacerte una última pregunta que me tienes que contestar, vamos, casi con monosílabos. Te planteé la primera vez que viniste aquí al programa, cuando estábamos precisamente avanzando, ¿no?, empezando, probando, y te planteé que para mí los tres principales problemas que tiene España tienen que ver con el envejecimiento de la población, con el cambio climático y con la robotización de la economía. Estos tres ámbitos aparecen en tu libro constantemente, en esta Revolución Tranquila. ¿Cuál es, de alguna manera, el resumen que tú harías a la gente que nos está escuchando de cómo tenemos que enfrentar estos tres retos? Bueno, fundamentalmente con que estos retos tienen que enfrentarse de forma que todos los agentes que participamos en los procesos políticos y económicos decidamos sobre ellos, ¿no? No es posible que cambios tan importantes como se plantean en términos de cambio climático, transición energética, robotización, envejecimiento de la población, lo decidan solo los empresarios. Sean decisiones microempresariales, tienen que participar toda la sociedad, en el ámbito del Estado y en el ámbito también del interior de las empresas, ¿no? Tú me decías antes, ¿parece la participación de los trabajadores algo olvidado en el debate? Bueno, lo acaba de plantear el Partido Laborista inglés en su congreso en Liverpool hace 2 o 3 semanas. Es decir, que hay un repensar en la izquierda de la economía desde la democracia. Yo creo que hay que profundizar en ello. Gracias, Bruno Estrada. La Revolución Tranquila, un libro que dice sencillamente que si hoy, en el siglo XXI, eres socialdemócrata de verdad, eres un terrible bolchevique revolucionario. Bruno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tú, Lolo, si tienes coraje, desenfunda. Y el Chiqui Pablo se baila así. 1, el Viva el Rey. 2, no caben todos. 3, se rompe España. 4, golpe de Estado. Baila Chiqui Pablo, lo bailan hasta en Vox y sé de lo que hablo. En Génova 13 es el himno oficial y lo mismo ocurre en Soto del Real. 1, el Viva el Rey. 2, no caben todos. 3, se rompe España. 4, golpe de Estado.